Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Un abrazo, saludos cordiales para todos. Por favor, prepárense. Doménica está con todo hoy, pero el huracán. No, que usted es un huracán, un tsunami. ¿Qué es que me le pasa? Cuéntenos, por favor. Buenos días. Buenos días, Mafer. Empezando el día de muy temprano en la mañana, visitando radios colegas, haciendo pues conocer del nuevo podcast en el que me encuentro con mi sobrina Giovanna Tabaqui, y por eso tal vez Dos Generaciones me tiene más revolucionada el podcast Dos Generaciones. Pero y más es súper más, mucho más. Porque siempre Doménica es así intensa, pero imagínense más intensa, el mundo no resiste eso. Y también porque es viernes y tenemos buenas noticias. Yo creo que la visita de Marco Rubio, el secretario de Estados Unidos, nos deja al final del día, yo creo que muy buenas líneas para empezar en la lucha ya directa y frontal con Estados Unidos en el tema del narcotráfico y de todo lo que estamos viviendo, de delincuencia, de crímenes, etcétera, en el país. ¿Usted cómo lo leyó? Ya sabe. Incrédula. No, yo digo que lo van a hacer, no tengo la menor duda de que lo que dicen es lo que van a ejecutar. Lo que ocurre es que no me quedó claro qué es lo que iban a hacer. O sea, sí que me queda claro que van a dar 13.5 millones en equipo, sí que queda claro que van a dar 6 millones en cuanto a drones, a la compra de drones, eso me quedó claro. Lo que dejó dentro de una posibilidad fue hacer ejercicios conjuntos, esto ya en temas militares, Estados Unidos lo realiza, pero lo que no me quedó claro es las acciones versus el nivel del problema. Y solo lo graficó en mi cabeza. Seguramente yo estoy equivocada. Su punto. Usted en los últimos meses se le ha dado mucha fuerza, como debe ser, la lucha contra el narcotráfico, y cualquier cartel y cualquier persona, y más si ésta tiene poder, que sea parte de ella. O sea, esa es una lucha, por lo menos que hay que entenderla así. Entonces tienes un Estados Unidos que actúa, que habla y que actúa en el caso de Venezuela. Y yo esperaba que si desde Ecuador sale el 60% de la droga que se consume en Estados Unidos, yo esperaba una posición mucho más dura. Sí, con decir, oye, mira, como lo acabamos de declarar a los lobos, eso sí me pareció muy interesante. A eso iba yo, los lobos y los choneros. Eso nos permite continuar con una siguiente acción. A lo mejor dentro de la comunicación, como es estratégica, es de seguridad, esto no se podía decir. Yo no lo sé. Yo solo puedo hablar por lo que se declaró. Me parecía que no se le estaba dando el suficiente peso en acciones versus lo que verbalmente se ha venido diciendo de la importancia de acabar con los carteles. Definitivamente el tema de declarar grupos terroristas a los lobos y los choneros es importante. Esperemos, como usted bien lo señala, Mafer, que se den a conocer en el transcurso de la semana, o que tal vez no sea información que pueda ser llevada al público, pero sí que sean en acciones concretas, ¿no? Que no solamente sea una simple declaración, sino que eso también traiga acciones. Y por otro lado también importante sobre las bases militares, ¿no? Marco Rubio dijo que si los invitan a formar parte nuevamente de las bases militares aquí en el Ecuador, lo van a estudiar. Yo creo que eso también ya deja una puerta muy abierta a esta posibilidad, que recordemos en el gobierno del expresidente Correa fue cuando les dijo hasta aquí y hasta luego. Adiós. Ahí, por ejemplo, me hubiera gustado escuchar una respuesta completamente clara y no dejarlo dentro de la posibilidad. Si es que Ecuador nos invita, obvio, respeta la democracia, no te puedes imponer, hasta ahí todo claro. Pero, y entonces estaremos considerando la idea, y él hace una salvedad, no son palabras exactas, ¿no? Pero ya esto tiene que decírselo, definirlo en el Ministerio de Defensa y obviamente el presidente Donald Trump. Muy protocolario, tal vez. Oye, es que te estás ganando la mamá de las batallas, perdón que lo diga así, pero te has venido concentrando en identificar cuáles son los carteles y declararlos como terroristas. Entonces tú te declaras como terroristas al cartel de los soles y vas y hundes una embarcación sobre la que quedan algunas interrogantes, pero eso sí quedan 11 muertos y queremos saber qué ocurrió. Y luego tienes un país, insisto, 60% de la droga sale de aquí, y lo que dices es sí, pero espérate, ¿no? Habría que consultarlo. Y el dinero
suena poco frente a lo costoso que significa esta lucha. Claro, Estados Unidos no tiene por qué venir a financiarnos todo. Eso también es así. Y hay que recordar que estamos hablando de una cooperación, no de una ayuda. Ecuador también hará su parte en medida de lo que Estados Unidos necesita y lo que el país puede dar, que es con los refugiados, sería 300 aproximadamente de forma anual que va a recibir el Ecuador. Recibiremos nosotros, y eso también, ¿qué vamos a hacer con esos refugiados? ¿Qué va a pasar? ¿Podrán ellos volver a intentar irse a los Estados Unidos o ya nunca más? Perderían su calidad. Pero me gusta que la Cancillería Dome tenga claro, o por lo menos ponga parámetros, ¿no? Que no hayan cometido delitos en Estados Unidos o en su país de origen, además que no vengan con ninguna enfermedad preexistente para que no sea costoso para el sistema de salud, que luego tendría que sostenerlo. O sea, pone unas salvedades muy interesantes en la Cancillería. Y otro tema importante de la visita de Marco Rubio, secretario de los Estados Unidos, que arribó el día miércoles y estuvo ayer jueves en la capital reunido en el Palacio de Carondelet con el presidente Daniel Noboa y también con algunos otros ministros, es que amplió la relación económica que tiene Estados Unidos con nuestro país. Dijo que serían los secretarios del Tesoro los que tendrían que dar a conocer exactamente cuáles son las relaciones que vamos a tener ahora con Estados Unidos. Así que eso también busca generar acuerdos que sean comerciales y que ayuden al Ecuador. ¿Sabe que eso me pareció que tenía mayor claridad? A pesar de que se dejó como anticipo una respuesta en los próximos días, una respuesta positiva en cuanto al incremento de los aranceles para el Ecuador, y lo otro, abrir la puerta a un tratado de libre comercio. O sea, eso tenía más concreción. Es que si vemos las resoluciones, las diferencias entre las resoluciones que tienen entre Ecuador, Estados Unidos y México, Ecuador, que México fue primero en su visita, ves la diferencia. Incluso en el acuerdo que fue conjunto entre los Estados Unidos y México, crean una especie de comisión para hacerle seguimiento a los acuerdos a los que han llegado. Y eso es justamente lo que la ciudadanía espera, ese seguimiento. Ojalá que acá también copiemos ese modelo que es lo eficiente, porque si no se hace seguimiento a los temas que se ponen en la mesa, queda simplemente la foto del recuerdo y nada más. Mafer, antes de irnos a nuestra entrevista, cuando son las 11:12, la primera recomendación de la mañana para todas aquellas personas que hoy quieren ir al banco, pues no lo haga, porque tal vez viernes hay mucha cola, hay mucha fila, aunque en Banco Guayaquil no sucede eso por la agilidad en la que tratan a sus clientes, pero igual puede hacerlo de manera presencial si quiere y evitar hacerlo también, o lo puede hacer, mejor dicho, por la aplicación de Banco Guayaquil desde la comodidad de su hogar o de su oficina. Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador, ese banco que siempre está pensando de qué manera ayudar a sus clientes, de qué manera solucionar la vida. Por eso me cambié de banco y me cambió la historia de mi vida. Yo que no soy tecnológica y que tengo que aprender ahora pues mucho más, estoy súper agradecida con todas las facilidades que nos presta Banco Guayaquil a sus clientes. 11:12 y tenemos ya nuestra primera entrevista, un tema interesante, donde nos acompaña para abordarlo Jorge Calderón Salazar. Él es analista económico y rector también tecnológico de la Universidad Argos. Lo pueden seguir en sus redes sociales y está con nosotros justamente para hablar del tema del IES, las deudas por pensiones. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Doménica, Hambre Fernanda. Como siempre, un gusto estar en la cabina de RTP. Hablemos un poco de la crisis del IES. Háganos una así, de la manera más didáctica. Usted como profesor, como rector, lo va a hacer estupendamente bien para que nuestros ciudadanos, nuestros estimados conectados, como digo yo, conectados, puedan entender un poco más el tema y sobre todo si se va a poder o no solucionar la crisis del IE con el pago de pensiones, que es lo nuevo que han anunciado. Correcto. La deuda del IES, partamos que es histórica. Esto es porque desde hace mucho tiempo atrás se estableció que el Estado debe cubrir un 40% de las pensiones. Y eso normalmente en los gobiernos no se ha cumplido y eso genera dicha deuda. Entonces, en todo caso, también hubo ciertas modificaciones en temas de la atención del IES. Recordemos que en su momento se aprobó que la persona, el afiliado, podía atender a su esposa y a hijos. Y obviamente ahí empieza también cierto desequilibrio financiero, puesto que me paga solo una persona, pero tengo que atender a 3, 4 o más, a toda una familia. Entonces, son situaciones que han ido generando un peso importante al nivel de gastos y que no se cubre. Ahora bien, siempre ha habido algunos momentos en que se dice, bueno, vamos a resolver lo del IES, vamos a ponernos al día con dicha deuda, y eso no ha sucedido del todo. En todo caso, ahora llega a un volumen cerca de 24.000
millones toda la deuda, es lo que más o menos se estima hasta noviembre de 2024, que estaban los informes, y eso determina que cerca de 17 mil millones son solamente de gasto y los otros 8 mil son de intereses por todos los generados de más de 30 años de esta situación. En todo caso, inclusive cuando el IES establece su presupuesto anual, y obviamente se incluye entre todos los gastos que tiene que cubrir el gobierno central, no se paga todo lo que tiene que recibir el IES. Por ejemplo, para este año el presupuesto estaba en alrededor de 4.400 millones de dólares y el gobierno solo presupuestó 2.500 aproximadamente. Economista, lo voy a interrumpir un poco, porque hay mucha información, a ver si la vamos desmenuzando un poco más. Al igual que muchos, yo también era crítica de esa ampliación de cobertura de salud a los hijos y a las parejas, porque estaba desfinanciado. Pero ¿se tiene claro cuánto afectó eso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Cuánto terminó siendo su costo? Solo en temas de salud, el gasto de es salud, lo único que cubre. En este caso estamos hablando cerca de 12 mil millones de dólares solo en temas de salud en todos estos años, desde enfermedades catastróficas, los tratamientos, Pero solo para los adicionales. Bueno, en adicionales estaremos hablando que cerca del 65% de esos 12 mil millones corresponde a los adicionales. Ok. Ahora, lo otro. ¿Cuál es la relación BIES-IES? Viene muy bien preguntarlo justamente cuando hay una reforma, una ley que busca reformar el manejo de los depósitos, el manejo de los fondos. Recordemos que hace algunos años se separó la atención del IES con la del BIES para que el BIES funcione como una banca que pueda generar ese tipo de crédito, especialmente los de carácter hipotecario. ¿Y qué sucedió en ese entonces, o desde entonces? Cuando el IES ha tenido algún tipo de problemas de financiamiento porque no le dan todos los rubros, lo que hace es a través del IES hacer desinversiones. Recordemos que como cualquier banco, lo que hace un banco es los depósitos que capta, es colocarlo en algún tipo de inversión, sea crédito o fondos, para poder tener réditos que sirvan para pagar a aquellos que le depositaron. Entonces, y eso se llama inversión. Entonces, ¿qué ha hecho el BIES en algunos casos? Es tener que desinvertir, es decir, sean vender papeles o salir de algún tipo de fondo para poder cubrir el bache financiero que tiene el IES. En el último año se había presupuestado una desinversión de cerca de 1.000 millones de dólares. Al final del día solo tuvo que desinvertir 240 millones, pero es dinero que en algún momento el BIES ya no va a tener, porque tiene que seguir cubriendo todo el tema de créditos, y eso va a restar inclusive que pueda prestar menos dinero en el futuro. Ok. Regresemos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y creo que hablamos sobre una cifra desconocida. El valor que se le debe y realmente si está justificado todo ese valor. Es una parte de lo que han manifestado los diferentes gobiernos. ¿Hay más claridad sobre ese asunto, sobre las cifras? Bueno, recordemos que ha habido una comisión inclusive porque se estableció en su momento el gobierno del presidente Lasso, quedaron las cifras, hubo una actualización hasta el año pasado. Tenían que llegarse a un acuerdo según inclusive una de las leyes económicas urgentes aprobadas el año pasado, de que hasta marzo de este año ya se establezcan los rubros pertinentes para establecer un plan de pagos a 10 años. Es una locura, es que ya han pasado demasiado tiempo y no podemos llegar a tener claros los números. Exactamente, y esto tiene que establecerse para hacer un plan de pago a 10 años, que es parte de lo que se estableció en la norma. Doctor, si bien es cierto que se necesita voluntad política, ¿no, verdad?, para poder solucionar la crisis que vive el IES, y como usted también lo ha señalado de tantos años, ¿qué más debería generarse? ¿Cuál debería de ser la gestión financiera que haga el IES para poder salir de este gran bache que perjudica realmente a sus usuarios? Tú lo has dicho, Doménica, ¿qué se tiene que hacer? Hay varias alternativas que se barajan y que de alguna forma no son tan populares, por así decirlo. Una de ellas es que o se suba los años de aportaciones, la edad de jubilación, entre otras cosas, medidas que en su momento se tomaron en países como Europa, pero obviamente lo hicieron porque las tasas de natalidad tuvieron mucho que ver. Es decir, hay más personas que mueren de las que nacen, y el tema de aportaciones no estaba balanceado. Acá es más asuntos de mala administración, mala eficiencia, corrupción inclusive. Entonces, irnos por esas medidas que no hay que descartarlas, son poco populares porque no es culpa de la afiliada al final del día ese tipo de situaciones. Lo otro es que sin duda existe un manejo eficiente. Se está hablando de hacer por ejemplo, una de las tantas soluciones, hacer una compra centralizada de medicinas, una de las opciones que barajan para poder por ahí aminorar costos y ser más eficiente en la compra, pero surgen otros problemas. Hay logística para poder transportar todas las medicinas, programas tecnológicos que permitan la administración eficiente. En todo caso, yo creo que va mucho por el tema de una
administración adecuada para que pueda alcanzar los recursos que el IES tiene. Solo paréntesis nada más de lo que usted dijo. Es cierto, Europa se vio obligado porque no habían suficientes activos para sostener a los pasivos. Okay. Pero Ecuador evidentemente va para allá. Hemos pasado de tener 4 hijos por familia a 1.4, 1.5. O sea, no es algo que no debiera estar ahora en la discusión para que no nos pase luego lo que ya ocurrió en Europa. Cierro nada más el comentario. Y tú lo dices, solo para también afirmar eso, en efecto la media global es de 2.1 hijos que tienes que tener por familia para que exista, para que una generación pueda reemplazar a la que sale, por así decirlo. Y en el caso del Ecuador estamos de entre 15 a 20 años a que eso ya no suceda y obviamente serán problemas de sostenibilidad para la seguridad social. La falta de atención que se registra hoy en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, aunque no lo reconozcan como una crisis, ¿se le debe a qué? Y me refiero en lo que usted conoce, en el análisis económico. ¿Realmente no tiene fondos el IES? Es una combinación de falta de recursos, de lamentablemente mala gestión, de los recursos que tienen una mala gestión. Si estamos hablando que tienen un presupuesto de 4.400 millones de que tiene que recibir recursos del gobierno y solo recibe 2.500 ya de entrada, están ingresando un año sin menos recursos. Segundo, las afiliaciones no son, los recursos por concepto de afiliaciones no cubren todos los gastos que demandan dichas jubilaciones. Tercero, hay un tema también de aportaciones, porque hay que tener en cuenta que hay salud y que hay seguridad previsional. Y en este sentido, cuando se diseñó la estructura de la seguridad social, estamos hablando de una referencia de que un aportante se sostenía con 8, un jubilado se sostenía con 8 aportantes. Ahora eso está bajando a 5 o 6 justamente por el tema de natalidad. Entonces, es una combinación de muchos factores que sin duda hay que ponerle a todos ellos muchas alarmas. Doctor, los problemas en el IES son innumerables, son de muchos años atrás, de muchos gobiernos. No solamente es que se necesita decisión política, sino también decisión administrativa para poderlo sacar de la crisis. Si el Ministerio de Finanzas pagara toda la deuda, pongámonos en ese hipotético y excelente caso, si el Ministerio de Finanzas pagara toda la deuda que tiene el IES, ¿saldríamos de los problemas que tiene el Instituto de Seguridad Social? Teóricamente, si yo cojo 24.000 millones y los tuviera, porque y eso que el presupuesto del Estado es 33, es decir, ya no habría nada más para el resto del país, digamos que eso suceda, se trata de un asunto de gestión, porque puede tener los recursos, pero si no hay una adecuada gestión de los recursos, por más que tenga la plata o el dinero, no lo va a hacer. Entonces esperemos que en su momento las personas que administren el IES dejen de verlo el IES, sea con un tema de botín político, o un tema solo para prestar a los gobiernos, de caja chica. Entonces yo creo que si eso salvamos, obviamente cualquier recurso alcanza. Déjeme regresar, y esto no es político a favor de nadie. Regresemos al punto en el que usted pudo identificar en el que sí funcionaba el IES, visto de manera económica y con el principio de servicio. ¿Cuándo funcionó? Para saber qué se hizo en ese momento y replicarlo. Bueno, es que también había una situación de mejor equilibrio entre la cantidad de pacientes que atendía versus los recursos que disponía. Pero desde el momento en que yo amplío la cobertura, pero con la misma base de aportantes, lo que decíamos en su momento, pago una persona, pero hago atender a toda la familia, el desequilibrio empieza a hacerse mucho más asentado, mucho más acelerado. Ahora, dígame algo, ¿usted cree que por cómo se encuentra hoy el IES, es mejor la derivación que la reinversión? La derivación termina siendo costosa en el tiempo, porque exacto, y porque cada vez hay otros tipos de enfermedades que se tienden y obviamente eso ya sale inclusive hasta los mismos especialistas que tiene el IES. En todo caso, yo creo que ahí hay que buscar algún tipo de cobro a los familiares de hecho, ahora lo pagan, pero es el 0.5 algo adicional. Exactamente, pero al final del día no representa nada con todo lo que se tiene que hacer. Entonces, yo creo que hay que ser mucho más sincero en ese sentido, dejarlo de aspecto técnico, de tal forma que el usuario siente el servicio, pero también no genera un impacto a las finanzas del IES. Dejemos que esto arda, economista, un poquito. Yo pensé que ya estaba riendo. Imagínense cuánto más leña al fuego le va a poner María Fernanda. Separemos el IES. Y que sea opcional quien quiera pagar por cobertura de salud o quien quiera solamente que el IES le sirva cuando lleguemos a viejito o para créditos o préstamos hipotecarios. Mira, me parece excelente porque yo creo que todos los que estamos aquí, aparte de tener el seguro del IES, que es el público, creo que todos tenemos un seguro privado, lo que significa un egreso mayor. Entonces, ¿qué pasaría si eso sería, que sea opcional? Primero, que el IES debería mejorar tanto sus servicios para que no exista una fuga masiva de las personas. Las personas con justa razón van a decir, bueno, si yo ya me voy, dame todo lo que he aportado. Y el IES no tiene los recursos para devolverle a las personas. Entonces, ¿qué se hace con ese recurso que yo ya lo recibí como IES, pero no tengo para dárselo si que la gente quisiera ir? Y obviamente, al ser opcional,
yo creo que ayudaría también al IES porque se quedaría con la cantidad de personas que puede administrar o que puede gestionar. Ahora no lo puede hacer. Déjeme, acláreme un poquito. Nosotros pagamos el 21.5% en aportación. Entre aportación personal y la patronal. Que dice don Ramón, es lo mismo porque sale de su sueldo, María Fernanda, ningún patronal. Me regañaba siempre, pues me decía eso. De ese 21.5, cuando se hace la distribución de esa aportación de cada ser, ¿cuánto se va para salud? ¿Hay ese distributivo de los ingresos? Bueno, son las aportaciones que recibe y obviamente ahí está dividido todo el tema de... Sí, pero el IES lo hace. Claro. Como para saber cuánto el IES eventualmente, si llegara a arder, como yo digo, hay esa separación entre el IES para asegurarme mi jubilación versus el IES para entregarme salud o el servicio completo. No, claro, ahí el IES tiene las cuentas de cada uno de los afiliados y sabe cuánto está recibiendo como aporte y uno puede revisar en la página lo que teóricamente está compensando en fondos de reservas o los distintos fondos que tienen. O sea que ese es un dato que voy a pedir así exacto de cuánto de lo que nosotros aportamos se convierte en salud y cuánto le significa al IES la cobertura de mi salud. Ya. Había una reforma, yo no sé si se amplió o se modificó, en la que usted tenía un seguro privado, pues, y tenía también el seguro del IES. Primero tenía que cubrirte tu seguro privado antes que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en materia de salud. Eso no precisó el año, pues una reforma que se hizo. Ya voy a averiguar sobre eso. También sería una salvedad. Ahora, regresemos al IES. ¿Cómo resolvemos el problema? Porque decíamos que no es político, pero sí termina siendo político e ideológico también. ¿Qué propuestas se pueden llevar hoy a la mesa para que todos se sienten? Luego sacamos las que nadie se va a querer sentar, pero enganchémonos un poco por lo que sí se puede tratar. Bueno, ahorita en función de eso está el gobierno presentando un proyecto de ley para generar desinversiones del IES en ciertos fondos que ya no le resultan rentables. Yo creo que hay una premisa interesante, pero igual todo al final del día tiene que llegar a que sea administrado de forma técnica y no sea un tema de que quito por un tema político. Entonces, porque al final del día puede haber una buena premisa detrás del proyecto de ley, pero de día que se ejecute o se haga como se espera es otro asunto y aquí en el Ecuador ya lo sabemos. En todo caso, yo creo que ahí va a ser importante que los recursos se reciban en tiempo, como está en los cronogramas, para poder atender a toda la población que justamente amerita la atención de lo mismo. Economista, ¿usted tiene idea de cuánto se ha ejecutado el presupuesto del IES? En el IES aproximadamente está en el 45%. ¿En serio? ¿45%? Sí. ¿Qué significa eso? ¿Podemos traducirlo? Que no se está atendiendo a todos los usuarios en la medida que ellos necesitan ser atendidos. Sí, pero me preocupa porque igual está en déficit y solamente ha podido ejecutar el 45% del presupuesto. Eso es algo que yo creo que no hacemos clic todavía con la información. Claro, porque eso te deja ver cómo se está planificando, si se está realmente cumpliendo con lo que se establece, y al final del día todo presupuesto termina aguantando en el papel lo que se coloque. Y el hecho de no tener los recursos, sin duda, debilita que pueda hacer un cumplimiento de la ejecución presupuestaria. Eso me recuerda que tenemos que hablar sobre la proforma presupuestaria que ya fue aprobada también. Regresemos. El IES puede hacer correctivos para que sus déficits sean reales, porque al final usted es el hombre de los números, yo voy a tratar de ser la señora del ejemplo. Entonces yo pongo que tengo 10,000 en presupuesto para poder gastar, pero resulta que solamente gasté el 50% y aún así mantengo mi déficit. ¿Cómo? Si no ejecuté todo lo que tenía que ejecutar. Y ahí entra el papel de lo que decíamos en su momento, las desinversiones, de que el IES le pide al BIES recursos de los fondos que tiene justamente, o de recursos que tienen fondos, o de lo que estaba presupuestado prestar a través de los distintos tipos de créditos que tiene el BIES, ya no lo hace, simplemente lo pasa al IES para poder cubrir su déficit. Entonces es una situación que por un lado va a impactar, sea porque no estoy atendiendo al usuario en temas de salud, o sea porque no estoy prestando los créditos que el mismo usuario requiere. En la entrega de recursos para convertirlos en inversión, el IES tiene la prioridad sobre cualquier otro pedido que le dan al BIES. O sea, mañana va el gobierno nacional y le dice, préstame el dinero, y el IES también le dice, yo necesito que me cubra porque por ahora no tengo. ¿Quién tiene la prioridad ahí? Bueno, recordemos que el Consejo del IES está puesto por los gobiernos de cada momento. Entonces, o sea, la dos. Sí, entonces al final del día políticamente va a haber una decisión ahí que diga a dónde van a privilegiar los recursos, y eso es lo que hemos visto en los últimos años, nuestro gobierno desde hace mucho tiempo, que el IES, y lo decía Doménea, termina siendo caja chica. Es decir, con toda honestidad,
usted le ve salida. No hoy, no mañana, no de aquí a un año, pero sí hay salida, porque yo tengo 45, entonces ya estoy haciendo... Me pueden acusar de pánico, financiero. Oiga, perdóneme, pero sí hemos vivido en pánico, porque desde que yo recuerdo el IES quiebra. O sea, alguien que me levante la mano y que diga que no es cierto. Así que, bueno, manéjelo, si no quiere no lo responda. Ya. Pero con esa afirmación fue más que suficiente. No me dijo nada. Economista, agradecerle por haber estado con nosotros. A usted, Mónica, María Fernanda y Doménica, por la invitación. Eso nunca me habían dicho, Mónica, tomo nota. Perdón. Se confundió, yo creo que con Mónica Doménica, ¿verdad? Gracias, economista. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Seguimos, 11:36. Dígalo, María Fernanda Perrone. Dígalo. ¿Qué le digo? Me dijo que estaba desatada. Ah, sí, pero ¿por qué lo tiene que decir en público? Al aire. Yo le estaba diciendo, sí, dígalo la siguiente noticia. La siguiente noticia, pero diga la verdad. A ver, Corte Constitucional, Gobierno Nacional. Pam, 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 tiene que poner algo de redoble. No sé qué me pasó hoy día, creo que me contagió a la señora Tabaqui. Ella va a terminar gustándole la música que acompaña así las noticias, así los efectos especiales, que aquí Gerardito nos podría poner. Así como de suspenso, claro, de tragedia. cada noticia. Yo hasta le pusiera canciones, pero bueno, usted ya yo sé que es otra onda. Ya ahí sí ya no me pide Me avengo tanto. me avengo a usted. A ver, tenemos algunas noticias para compartir. Sí, por ejemplo, ¿qué pasó con la Corte Constitucional y las preguntas para la consulta popular? De las 5 preguntas que el presidente Daniel Noboa planteó para una consulta popular, el referéndum constitucional de la Corte, ¿qué quedaron? Lo digo rapidito, acá lo tengo en resumen. Sobre las bases extranjeras, luego sobre la reducción del número de asambleístas, además del trabajo por horas, esa también va, y la disminución del la eliminación del financiamiento para los partidos políticos. Qué pena esas que no se aumentó allí, que nos vendría tan bien ese dinerito extra, el tema de Yasuní, ¿no? Yo lo hubiera puesto de cajón, ¿sabes? Yo también. ¿Sabe por qué? A mí me pareció una locura. Ese, por ejemplo, me pareció otro error de la Corte Constitucional. Sí, porque hubiese sido ideal, porque definitivamente fue tal vez en la época del presidente Lazo una reacción ciudadana a una gestión y no realmente a la pregunta como tal. En la crisis económica en la que está el país, ¿cuán de bien le vendría ese dinero tomando todas las precauciones y todos los resguardos medioambientales que hay que tener, ¿no? Sí, ya, pero su visión es la de la gente votando a favor o en contra de, no la pregunta, sino el personaje que me lo propone. Porque lastimosamente sucede, ¿no? A mí me parece, no debería, pero sucede. Bueno, tan así, Doménica, que lo que preguntó, muchas de las preguntas que hizo el presidente Lazo votaron que no, y cuando las hizo el presidente Noboa votaron que sí. O sea, solamente eso nos grafica. Pero yo regresaba al punto de origen. En la Corte Constitucional, autorizando una consulta 10 años después del pedido de consulta, cuando la realidad era totalmente diferente. No era lo mismo un espacio que tenía vegetación a luego ya tener todas estas torres y haber ya comenzado a explotar, invertir y tener recursos a través de eso. No hubo como que un ajuste. O sea, ya me quedé que se congeló en el tiempo, ¿no? Pues, y la Corte, ahí digo, porque esa Corte definitivamente no es perfecta, lo que sí puedo percibir que a mí no me parece que sea partidista. Pero debería por lo menos ser justa. Yo creo que ese es el principio básico, la justicia. Y es que vayamos al origen, mucho de lo que está en la Constitución, a la mayoría o a muchos no les parece justo. Claro. Y si la Corte tiene que decir si es constitucional o no, partiendo de esa categorización de que no es justa, entonces todo lo que decida la Corte va a ser injusto. Se han analizado las posturas de la Corte. Ejemplo, ¿por qué no va a la castración? Es que eso quería contarles. ¿Qué no va? Se había levantado una... no lo habían presentado como pregunta todavía, pero la Corte tenía que pronunciarse sobre la castración. Y, por ejemplo, ahí el razonamiento que hace la Corte, a mí me tira un poco de los cabellos, porque al final dice que no se ha demostrado científicamente si esto disminuye o no la reincidencia, pero hay estudios que sí lo demuestran. Luego dice habrá quien no
crean esos. Exacto, Okay. pero digamos que por la generalidad sería que eso sí tiene efecto positivo en la sociedad. Y luego dice que esta presentación de un registro de violadores es una doble sanción y que sería inconstitucional porque nadie puede ser discriminado por su pasado judicial. Eso está en la Constitución. Pero hay un principio mayor que es la protección en principio a los menores y luego también a quien se pueda considerar en esa condición como vulnerable. Total. O sea, pueden ser hombres o mujeres que son violentados o sometidos. Yo ahí no entiendo la postura definitivamente de la Corte, aunque dice que le encuentra un razonamiento constitucional. En la pregunta que también queda fuera, que es la relacionada a los casinos, en cambio sí le encuentro lógica, porque dentro de la pregunta se hacen 3 preguntas. ¿Está de acuerdo usted con que regresen los casinos en los hoteles de 5 estrellas y que paguen un 25% de impuesto a la renta y que luego ese dinero sea distribuido para la desnutrición infantil? Y claro, lo uno está ligado con lo otro, pero según el análisis de la Corte, y a mí sí me hace sentido, es que puede inducir a, y que no es clara en la propuesta que está haciendo. Pero ¿cómo va a terminar todo esto? Analistas, juristas, especialistas dicen que en teoría podríamos irnos con estas 4 preguntas nada más, porque ya le han puesto fecha a la consulta, que ya no sería un 14 de diciembre, sino un 30 de noviembre, y no hay tiempo como para presentar preguntas adicionales. Así es, así que nos quedamos con esas y con las ganas de justamente que hubiese estado la pregunta del Yasuní, como mencionábamos María Fernanda y yo al inicio del comentario. Vamos ahora con una próxima entrevista a Enrique Javier Ceballos Ordóñez, él es psicólogo clínico y vamos a compartir con él, ya está aquí en el set de RTP Cuarto Piso, sobre los riesgos del uso excesivo de teléfonos celulares en niños. Doctor, buenos días. Comienzo con la pregunta, ¿causan depresión los celulares en los niños? Muy buenos días. Bueno, directamente esa pregunta bastante específica. Yo en primera instancia le podría decir que eso depende, porque en la psicología realmente eso es algo muy importante de tener en cuenta, que nunca es algo determinante. Siempre implica una serie de factores para hablar de depresión. Entonces, cuando estaba usted haciendo la pregunta, y yo le diría, dependería del caso, en este caso, del niño, de la niña, y de lo que ve, del contexto, claro, el uso que se le da. Eso es siempre importante, la función que tiene un objeto. Eso me lleva a la siguiente pregunta, y considerando que cada ser es un mundo, ¿el teléfono puede convertirse en una adicción? ¿Es el teléfono el que te convierte en adicto o ya tenemos una como predisposición a hacernos adictos a muchas cosas? O lo que uno ve en el teléfono, ¿no? Y que no paras, y dale ahí con el dedo. Claro, en sí el objeto no es que es adictivo por sí, es el uso que se le da y la frecuencia con la que se lo utiliza. Es decir, una adicción se puede construir a partir de la misma interacción con un mismo, por ejemplo, una sustancia, una tecnología, incluso la comida, relaciones también. El azúcar, el juego, hay tantas cosas a las que puede uno generar adicción. Por eso no es algo determinante, no es algo que puede decir, este objeto es específicamente adictivo. Claro. Doctor, hay unos que tienen más propensión a hacerlo, eso sí. ¿Cuáles serían los que tienen más propensión? Por ejemplo, la tecnología, porque aquí estamos hablando de que es un estímulo que en intensidad es muy elevado. ¿Y qué sucede a nivel orgánico? Se eleva la producción o sea, genera una reacción física, fisiológica, neurológica, y esa activación genera a largo plazo adicción. Dentro del tema así completo decía el riesgo del uso excesivo de celulares en niños. ¿Qué es excesivo? En exceso es que ya empieza a presentar un poco de dificultades, por ejemplo, a nivel de funciones. Por ejemplo, la función de estudiar, de prestar atención en clase. La desconcentración. Desconexión con la familia, desconcentración, es decir, no generar, por ejemplo, funciones sociales, de aprendizaje, de sueño, de alimentación. Ya cuando empieza a incidir en ese tipo de ámbitos, ahí hablamos ya de que es un problema, de que es una dificultad. Es que solo quiero conectar lo uno con lo otro, y es que para poder detectar eso, nosotros tenemos que verlo. Y si tienes a los adultos obsesionados con el celular, totalmente, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que el niño
tiene una adicción. Y es que ahí vamos un poco también con el tema de los hábitos familiares en relación con la tecnología. Porque sabemos que el día de hoy no es que podemos condenar a la tecnología, a los celulares, a las computadoras, porque tienen un uso laboral, claro, social, es importante en la sociedad. Pero lo importante es saber cómo enseñar y transmitir la información a nuestros hijos, hijas, ¿verdad? A las infancias, a la juventud, de cómo usarlo y cuándo usarlo, porque eso es lo importante. No es no usarlo, no es prohibirlo, porque ustedes habrán escuchado, ¿no? Prohibir algo genera muchas veces, ahí incluso este dicho, está privado, ¿no? Cuando privas a alguien de algo, con más ganas te privaste, te privaste. Entonces, claro, tiene una intensidad mayor de búsqueda y de cuando lo obtiene es mucha más intensa la respuesta emocional. Ahora, cuando yo detecto que hay este uso excesivo en celular y que ya no le permite estar concentrado en nada más, se nota la desesperación. Por ejemplo, termina tu tarea y puedes usar el teléfono y lo hacen todo violento, lo más rápido que pueden, incluso mal hecho. Digamos que me di cuenta. Ya. ¿Qué debo hacer? A ver. Y me agarro el celular y no lo vas a usar nunca más. ¿Sí? No, el primer paso es tener conversaciones recurrentes. Es decir, pero primero estamos hablando padre, madre, de qué yo edad. tengo que estar formado, tengo que tener un conocimiento y un criterio de cómo usar de manera saludable este recurso, este instrumento que es necesario, en primer lugar. Segundo lugar, ahí yo ya tengo que empezar a, obviamente, intervenir. Yo algo que uso bastante como un recurso pedagógico, fácil, que a todos se nos va a quedar, es, ustedes recuerdan lo que dice atrás de las etiquetas de los medicamentos. ¿Qué dice? Mantenerse alejado de los niños. Mantener fuera del alcance de los niños. Es que no podemos darle la responsabilidad a un niño de regular su uso. Ok, dele. Es el adulto el que tiene que regular ese uso. Y no sé si usted ha visto a veces en clases lo que hacían algunos docentes cuando yo estuve estudiando, ¿no? En la universidad. No sé qué diferencia tenemos de edad, pero ok. Había una caja donde se ponían los celulares durante un tiempo específico. Es decir, la primera media hora de clase vamos a dejar los celulares ahí y en la segunda media hora, cuando vamos a utilizarlos para algo específico como investigación o vamos a hacer una actividad interactiva con una pantalla, con el celular, ahí los usamos. Y eso es enseñar con el ejemplo, modelando cómo se usa de manera adecuada. Y ahora lo están haciendo en algunos colegios. Claro. A nivel nacional y bueno, mundial también, que están dejando en casilleros especiales a los celulares para que los chicos durante toda la jornada, hasta el momento de retirarse del plantel, estén sin el uso de la tecnología. ¿Qué recomendaciones le daría usted a los padres de familia para poder controlar el uso de los celulares? Sobre todo para aquellos que trabajan, por ejemplo, que no están en casa todo el tiempo y que no pueden acceder al instante a controlar este uso que causa adicción. La función que tienen los dispositivos de bloquearse automáticamente. Los guardaespaldas se llaman. Control parental. Hay unas configuraciones en los sistemas de cualquier dispositivo que se llama control parental. No, porque yo digo, niñera, usted guardaespaldas. Control parental, señoras. No, claro, control parental. Y hay unas configuraciones para que se bloquee de manera automática después de un plazo de uso. Yo no sé específico. si así le ha puesto mi hija de nombre, porque también de repente los pueden autodenominar, porque No sé. ella sí nos dice a veces, ya quítenme el guardaespaldas, pero es el del celular. Claro. Entonces, esa sería una primera como herramienta útil para que si tú no puedes estar todo el tiempo a la supervisión de tu hijo por Doctor, X y Z razón, es lo que ¿Y usted podrías en su utilizar. consulta tiene muchos casos de niños o adolescentes que tienen ya dependencia al celular? No directamente como que si ese fuese el motivo de consulta, pero siempre en el trasfondo pasa bastante que ese es uno de los factores más recurrentes de por qué hay retrasos en el lenguaje, de por qué hay ciertas funciones motrices que no se están dando, de por qué hay ciertas funciones sociales Que de no, pues, se aprendizaje, cumplen. de estudio, que no se están desarrollando. ¿Debo usar el celular como premio o como castigo? A mí es lo único que me resulta, usted. No he llegado a eso. Como premio o castigo. Ah, sí, por ejemplo, cómete todo para darte el celular. Ya, ahí estoy, ¿no? Si no te comes todo, te voy a quitar el celular. Yo literal. Sacas buenas notas, hay celular. Sacas malas notas, Bueno, no hay acá celular. tenemos. A mí no me ha tocado todavía. Claro. Realmente, O sea, depende de podría cada ser ser. utilizado como Sí. una estrategia psicológica Ya. de Es que es reforzamiento. una realidad.
Claro. Que el celular es la herramienta, ya no digamos ni de educación ni de trabajo, seamos realistas, que también es una herramienta social. Claro, Entonces, definitivamente. es una realidad que es un premio o un castigo. Ahora, que se deba o no se debe hacer, usted nos dirá. Ahí el asunto es que el celular no puede ser el único estímulo durante el día que tiene un niño, una niña, un adolescente que sea placentero y reforzante para él o ella. Tiene que haber otras actividades, andar en bicicleta, que tenga una clase, ¿no? El problema con decir como que si la tecnología fuese un premio, es que ahí le estamos dando un mensaje al niño De lo o a la importante que niña. es este aparato en su Claro. vida. Entonces, al final del día, si tú quieres que No juegues aprenda a usarlo contra. bien, ¿quieres O sea, que sea un premio? Dominiquita debe estar feliz, cariño. Ya no va a usar el Y castigo. ahorita nos debe estar escuchando porque están en vacaciones. Ay, Sí. Dominiquita. Las escuelas han tomado ciertas decisiones, las de retirar el celular, otros todavía apuestan por ello. Prácticas saludables en la casa. Por ejemplo, en casa está prohibido llevar el celular a la mesa. Ok. El punto es que está súper entendible por qué, pero la forma en la que uno lo comunica como parente, o sea, como figura parental, es muy importante, es muy importante. Ok. Porque hablar de prohibición, recordemos que es como lo que yo decía hace un rato, va a hacer que se prive. Entonces, ¿qué le digo? Limitamos el Hacerlo uso. Primero hay que tener conversaciones, primero hay que tener una interacción humana de familia, de cuáles son los motivos por los que yo estoy tomando esta decisión como madre o padre. O sea, Que soy hoy- muy mala comunicando porque lo único que dije fue nada de celulares en la mesa. No más, pero es que hoy en día las Sí, generaciones, claro. definitivamente, corríjame doctor, las generaciones necesitan un porqué, una razón. No es como Porque en la soy tu época madre. nuestra que simplemente nos decían porque me Soy tu parece, madre. porque soy tu mamá y soy quien te educa. Eso ya Correcto. hoy día no les juega a favor en la educación de los chicos. Es increíble, ¿Usted ¿verdad? cree? Hay una dificultad porque realmente si lo que queremos es que las juventudes a futuro se cuestionen y tengan un pensamiento crítico, lo que quieres es que se hagan preguntas. Ya, pero y si nosotros tu hijo también- te empieza a hacer preguntas a ti, Ajá. de por qué esto es así, y por qué, y por qué, y por qué, que hay muchos padres, el problema es que lo toman como que si fuese una actitud desafiante de su hijo. Y es más Y bien tú eres curiosidad. sentirte Insolencia. orgulloso en el momento en el que tu hijo te hace preguntas. Mira Porque en ese cómo- momento quiere decir que está razonando, que está empezando como a explorar el mundo. Ya, pero- y eso es valiosísimo, disculpe, Sí, por eso es favor. valiosísimo porque ahí es cuando el niño, la niña, el adolescente empieza a explorar las interacciones humanas y empieza a entender realmente cómo funciona el mundo. Y eso es ilimitado. Está Eso es- permitido cuestionar sobre todo. Sí, es decir, si es que tu función como padre o madre es educar a tu hijo para que sea una persona con criterio de bien a futuro, que pueda tener Y sobre todo esa confianza, esa ¿no? confianza, esa autonomía, lo que busca es que te haga las preguntas hasta llegar al infinito. Y hay un punto que hay un límite siempre. Ningún ser humano tiene todas las respuestas. Y tú como madre, como padre, como figura adulta, también es importante que puedas asumir, yo no lo sé todo. Yo no tengo todas las Sin que eso respuestas. implique quitar, restar autoridad. Es un marco de honestidad completa. ¿Cómo? Que sin que eso signifique restarte autoridad, porque antes la autoridad Correcto. venía es con la carga del conocimiento. Claro. Tú eres tonto, yo soy inteligente, tú eres niño, yo soy adulto, Y y, es un venía esa abuso, carga. ¿verdad? Una carga, Sí. claro, un componente de temor, de miedo. Es un abuso emocional. para el niño. Claro. Es esa carga que se le da es un abuso para el niño y también entendernos y aceptarnos como los seres humanos que somos, que no podemos conocerlos todos. Correcto. ¿Qué tan positivo, para terminar, porque ya son 11:53 y tenemos muchísimas preguntas como mamás, sobre todo? Perfecto. ¿Qué tan positivo es cuando uno no sabe algo, decirle, vaya al Google, vaya y revise en el Google? Es como que te mandan, mi papá me decía, vaya al diccionario. Claro. Claro. Yo ya Sí. llega un momento en que a mí me preguntan cosas que ya están fuera de mi conocimiento, que le digo, hijita, anda, coge Papá, y busca en YouTube. ¿diccionario o enciclopedia me mandaba? Claro, uno pasaba ahí. Sí. En el diccionario es diferente porque hay una cantidad limitada de conocimiento y no tienes acceso a todo tipo de Claro. conocimiento, información, imágenes, vídeo, entonces es más específica. Ujú. En cambio, cuando tú ya vas a Google, vas a encontrar de todo, imágenes, vídeos, entonces también ya hay otro componente de mucha más complejidad. Entonces, no es tan mal, no te voy a hablar de mal o bien, pero sí te voy a hablar de, depende del tema. Ok. Si es algo como la sexualidad,
Es un tema muy complejo. No le voy a decir a mi hijo, a mi hija, ve a buscarlo en Google, porque estamos hablando de una interacción humana muy compleja. Que ya ahí entra el amor, entra el respeto, límites, cuerpo, principios, valores, muchas cosas que impactan a nivel social en Guayaquil, sobre todo, por ejemplo. Claro. Y que más bien yo te diría, vamos a Google juntos a buscar, y si yo no sé algo ahí saldrimos de dudas. Gracias. Y ahora quisiera un pequeño espacio solo para hablar sobre una cosita. Es que bueno, yo el 13 de septiembre, desde Kinder Centrum, hemos estado organizando un ciclo de charlas. Porque Kinder Centrum este año está cumpliendo 30 años de trayectoria, que es donde yo trabajo. Entonces nosotros tenemos un enfoque de trabajo familiar justamente. Entonces ofrecemos evaluaciones psicopedagógicas, evaluaciones psicológicas, conductuales, funcionales, también de educación directamente 1 a 1, estimulación temprana, atención temprana. Y vamos, el 13 de septiembre yo voy a dar una charla que es de libre acceso, es virtual, en línea, que es sobre el bienestar emocional parental, justamente sobre los padres, las madres, el autocuidado y el apoyo, cuidado mutuo en la familia. Ese día, esa charla es gratuita, online, ¿qué día? El 13 de septiembre. ¿A qué hora? La hora ya se las voy a confirmar. Nos hace llegar para poderla comunicar. Sí, podrían compartírselas para ustedes suban. Buenísimo. Y la última cosa es que quiero también invitar que más allá de prohibir como, digamos, el celular o algo así, es que nos preguntemos qué espacios de apoyo y cuidado tenemos los adultos justamente para entre nosotros darle esa formación y esa quizás guía a nuestros hijos. Le vamos a tener que cortar, disculpe, por favor, porque ya estamos al cierre, 11:56, pero gracias y quedamos atentos con la información. Seguro que sí, que tengan un excelente fin de semana, nos tenemos que ir. ¿No tiene que hacer mención? No, mañana convención de ADN en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. Y la próxima semana la marcha, así que aquí en Guayaquil veremos quiénes marchan y quiénes salen marchando, quiénes no salen marchando. ¿Qué dijo? Quiénes no salen marchando. Ya corten. Nos vamos, gracias. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.